Esto es una gestión que se hizo de manera conjunta y es un buen ejemplo y está buena la oportunidad para comentarlo. Referido a una gestión conjunta que hicieron el intendente Bordoni en continua conexión con el ex intendente Gustavo Trankels para tratar de avanzar con algo que tiene muchísimos años de tratamiento y hasta ahora no se había podido lograr, que es el reasfaltado del acceso de la localidad de Chasicó que comunica con la ruta 35. Esto es algo de muchísimos años que no es tanto por una cuestión urbana del pueblo de Chasicó, sino que es la unión de todo un sector agropecuario muy grande, de todo lo que es el centro y oeste del distrito, en la comunicación con la ruta 35. Esa es un acceso que son 13 kilómetros de acceso y que incluiría la calle y única calle asfaltada de Chasicó, que son 800 metros más. Esa está detonada. Realmente el otro día, cuando entregaron las viviendas, fuimos y el camarógrafo todavía me quiere pelear porque lo puse atrás en la camioneta y realmente está detonada esa calle. O sea que se incluiría en esta hora, a ver, la 35 ruta nacional, el acceso pasa a ser provincial o municipal, ¿no? Claro, el acceso corre la misma suerte que la ruta con la cual comunica. En ese caso, el acceso corresponde a una jurisdicción nacional porque, como sabemos, tenemos dos rutas nacionales que atraviesan nuestro distrito, son la 33 y la 35, pero insisto, para la interpretación de la gente muchas veces creen que es la comunicación urbana de un pueblo tan chiquito como Chasicó. No, es la vía de salida de toda la producción que en este momento se está corriendo riesgos muy grandes porque el acceso está tan destruido que los camiones van por la banquina, yendo muy peligrosamente inclinado muchas veces con la carga y que alguno que otro vuelco ya ha ocurrido. Así que es algo para lo productivo muy, muy importante. ¿Esto ya estaría confirmado, Ezequiel? ¿Se puede hablar de plazos de obras o no? Todavía no. Sí, la confirmación de que eso va a estar fondeado, es decir, que va a contar con los fondos, sí. Faltaría la etapa que den el ok y el visto bueno para ya hacer el proceso licitatorio, que sería municipal. Pero bueno, vale destacar el gesto, que es algo en el cual ninguno de los, tanto el actual intendente como el ex intendente, ninguno de los dos tuvo ningún tipo de reparo en cada uno desde el lugar que les toca ocupar hoy, llevar las gestiones adelante para que esto se logre, así que sería algo muy bueno. Bueno, más allá de la obra, en términos políticos, esto no es un detalle menor tampoco, ¿no? No, no, por supuesto, no significa ni más ni menos que eso. El actuar como corresponde, con la responsabilidad que implica, insisto, cada uno en el lugar que le toca ocupar, si el objetivo es algo que beneficia a la comunidad, la rivalidad o las diferencias políticas no tienen que estar y en este caso no estuvieron, así que esperamos que esto llegue a muy buen puerto. Rodrigo. Ezequiel, para bueno, preguntarte, hablamos de obras, pero en este caso son obras ya terminadas, en las cuales se está esperando la entrega, ¿no? Y estoy hablando de tema viviendas. ¿Qué novedades hay en cuanto a estas 10 viviendas que, bueno, se ha abierto una inscripción y demás? ¿Se sabe alguna fecha en particular? Porque, bueno, hemos recibido varias preguntas de gente que ya se ha inscrito y que obviamente, bueno, hay mucha ansiedad para esperar el sorteo que corresponda. Bien, tal cual nosotros lo suponíamos, el total de preinscriptos llega a aproximadamente 170 personas para 10 viviendas disponibles. Sabíamos que iba a ser una situación compleja porque la expectativa creada en torno a estas viviendas era altísima. Así que bueno, la etapa de preinscripción ya estaría dándose terminarse. Hay que sí preseleccionar de esas 170 a ver si alguna no cumple alguno de los requisitos, insisto, de menor importancia, preinscriptas ya están, y ese listado en estos días va a estar siendo dirigido al banco, provincia, porque tal cual lo dijimos desde un principio, acá también está el control que va a llevar adelante un ente público-privado, como lo es el grupo VAPRO. En este caso en particular, el banco va a ejercer un control sobre si cumplen con los requisitos de capacidad financiera o económica de cada uno de los aspirantes. Y, a ver, y con respecto al tema vivienda, que sabemos que lo ha manifestado el intendente en varias oportunidades, ¿no? Esto de la gestión para lograr traer viviendas sociales al distrito de Torques, y en particular en lo que tiene que ver con la ciudad cabecera, se está trabajando en lo que es
el acondicionamiento de los servicios y demás en los terrenos nuevos que se han comprado en uno de los sectores de nuestra ciudad. ¿Hay novedades? ¿Se ha avanzado en algo en ese sentido? Bien, eso es bueno que lo pregunte porque exactamente en estas horas, o en una hora más o menos, el intendente está viajando hacia La Plata. Trató de juntar varias reuniones para aprovechar el viaje. Una de ellas es con la ministra de Gobierno, Teresa García, y uno, si no el principal tema del cual se va a hablar, es avanzar con un proyecto ambicioso que queremos que deje de ser un deseo y que ya se transforme en un proyecto firme, que es el gestionar 80 viviendas para precisamente este predio que vos hacías mención, que con mucho esfuerzo se logró ya hace como 3 años, en el primer ciclo de la gestión de Bordoni, donde se adquirieron tierras y bueno, está avanzada la gestión y en este caso sería la confirmación nada más y nada menos que de una autoridad de primer nivel, como lo es la propia ministra de Gobierno, para ver si se puede avanzar con esto de las 80 viviendas, que sabemos que son tan necesarias. No necesitábamos hacer esta preinscripción para estas 10 viviendas para saber de la enorme necesidad que hay de viviendas y sobre todo de viviendas sociales, es decir, accesibles a personas que están mucho más complicadas económicamente. Y bueno, en ese camino está el intendente y para eso también es este viaje que hace a La Plata. Estaríamos hablando de las viviendas a las que hizo mención el administrador del Instituto de la Vivienda en Chasicó y el propio Simone. Exactamente, a esas viviendas hace referencia, además de las 27 viviendas, que eso sí ya se firmó convenio, está mucho más avanzado, a instalarse en la localidad de Saldungaray, que están precisamente en dos lotes, 10 viviendas en un sector del pueblo y otras 17 viviendas en otro sector. Bueno, sería muy importante poder concretar esto, ¿no? Es decir, sí. Si bien la demanda es mucho mayor, ya poder contar con 10 viviendas que están a punto de entregarse, las otras 10 que Dios quiere que se puedan terminar, formando parte de estas 20 tan controvertidas, y hablar de 80 más, indudablemente sería para todos una muy buena noticia, porque sabemos lo que significa hoy tener que afrontar un alquiler, especialmente si son viviendas sociales, es decir, no quiere decir con esto que no haya que pagarlas, al contrario, pero la gente con mucho esfuerzo lo va a pagar con gusto porque va a hablar de su casa propia, ¿no? Ezequiel... Miguel, perdóname que te interrumpa y me parece que es la oportunidad propicia también para comentar una buena noticia, que fue que en el día de ayer, en una sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Deliberante, se aprobó por unanimidad la adjudicación de la obra de ampliación de la red de cloacas en la ciudad de Torquín. Digo porque estamos hablando de vivienda y de servicios básicos para la gente, así que tiene varios condimentos. Por un lado, hoy el intendente hacía mención en una radio local, y en este caso me toca a mí, es llevar un gran agradecimiento a los concejales, a todo el Consejo Deliberante, por la predisposición que hubo en tratar este expediente de manera rápida, siendo que ayer no les tocaba sesionar, en aceptar realizar una sesión y después el acompañamiento a través del voto de manera unánime de todos los concejales para aprobar el proyecto, la adjudicación. Así que ahora sí, con seguridad podemos decir que ya está la empresa que va a realizar el trabajo, que es nada más y nada menos que el llevarle el servicio de cloacas a 42 viviendas nuevas de la ciudad de Torquín. Es decir, con estas 42 viviendas de las 670 partidas que hay de las 670 cuadras, perdón, que hay en el distrito, se va a ampliar a 42 cuadras, no viviendas. 42 cuadras nuevas, lo que haría llevar el número total de cuadras con servicio de cloaca a 75%. Realmente es un número importante que en estos tiempos que corren, la verdad que tendríamos que estar hablando que el 100% de todas las localidades del país debieran tener cloacas, pero bueno, hacía tiempo que no se ha encarado una obra tan ambiciosa que va a tener un monto total de 31,5 millones de pesos de presupuesto, que va a implicar el acceso a muchísimas nuevas familias de Torquín a un servicio tan elemental como lo es el de cloacas. El proyecto original que habíamos visto, creo que de alguna manera estaba sanillando más o menos la ciudad. No sé si te ha contemplado los terrenos nuevos, la ampliación. No está incluida la ampliación nueva, sino que en este caso
era porque la ampliación de cloacas en otro momento se ha dado de manera no planificada. No estoy haciendo una crítica a que se haya hecho mal, digo que no se hizo de una manera planificada, entonces como que quedaban muchos sectores aislados, sueltos en la localidad, no un barrio completo sin cloacas, sino que sectores, entonces en este caso la obra va a consistir en eso, precisamente tratar de cerrar y todos esos lugares aislados a los cuales no había acceso a cloacas, ahora poder tenerlo. Es algo que nos pone muy, muy contentos porque era algo muy esperado. ¿Rodrigo? Te meto en el tema salud. Había salido en un medio nacional hace horas atrás una publicación en la cual marcaban en lo que es la provincia de Buenos Aires los distritos que estaban, digamos, en una situación bastante compleja en cuanto al punto de vista sanitario, en lo que tiene que ver con el COVID-19, y entre ellos salía el distrito Torkins, se mencionaba Torkins, entre los distritos ya colapsados y complicados con lo que respecta al tema COVID-19. No sé si has visto esa publicación y bueno, ¿qué hay de cierto en eso? Bien, hace un rato lo hablábamos antes de salir al aire, es que para llevarle tranquilidad a la gente hay que saber que nosotros a nivel país, vos lo estás diciendo, el medio al que haces referencia, no sé si lo nombraste, es Infobae, es un medio nacional. Imagínense la importancia del enorme paso que se dio en el distrito de Torquín, que hoy estamos siendo evaluados como una jurisprudencia, como una jurisdicción que tiene el servicio de terapia intensiva. Es decir, dejamos de ser un municipio dependiente de 100% de una gran localidad o de un hospital interzonal como es el Pena de Bahía y pasamos a ser una jurisdicción con una terapia intensiva propia. ¿Qué es lo que hace esto? Nos deja expuestos a ser evaluados y nosotros tener que dar registro y dar cuenta de cómo está ocupada esa terapia. Entonces, lo importante de comunicarle a la gente es que no es que nuestra situación epidemiológica es más grave que la del resto de los municipios. Se trata de que, al ser un municipio con el servicio de terapia intensiva, hoy estamos evaluados y ahí sí realmente, tomando en cuenta que tenemos 5 camas con servicio de atención para afectadas a COVID, de esas 5 camas, 4 están ocupadas, cosa que recién también hablábamos. Entonces, obviamente, es un número muy alto. Estamos hablando, si no saco mal la cuenta, del 75%, del 80%. El 80% de ocupación de nuestras camas de terapia intensiva, que es un dato que obviamente tenemos que tener en cuenta. De más está decir, y está bueno desasnar un poco a la gente, porque uno también lo aprende, uno no es médico y lo aprende, que de esas 4 personas que están internadas en este momento, 2 de ellas están conectadas a una respiración mecánica, intubados, con lo que es un respirador artificial, vulgarmente denominado. Y las otras 2 personas están en terapia, pero están respirando por su propio medio con la asistencia de oxígeno. Cosa tan importante que justo que hoy el intendente también hablaba con el medio local, de que estamos viendo en los principales canales del país de alcance nacional, e incluso es un problema mundial, el problema de la falta de suministro de oxígeno. ¿Cuánta relevancia toma la decisión política que en su momento tomó el intendente de crear y hacer la planta de oxígeno que hoy a nosotros nos da total autonomía? Dejamos de depender de comprar oxígeno envasado y vaya si nos estamos aliviando un dolor de cabeza que sería el de no conseguir ese producto tan indispensable en estos tiempos que corren. No solo eso, sino que la planta de oxígeno nuestra ya también se tomó la decisión de ampliarla y en estos días se va a llevar adelante el trabajo de ampliarla, así que vamos a estar realmente tranquilos de tener el suministro de oxígeno necesario para mantener la estructura de terapia intensiva que hace muy poco inauguramos. Ezequiel... ¿Ya han pasado alguna...? Sí. No, dale. Sí, adelante, Miguel. No, dale. Bien. No, preguntar en relación a que hace ya algunos días que no hemos recibido actualización con lo que respecta a la situación de los casos, ¿no? De la gente que se ha recuperado y aquellos casos que se han sumado. Esa por un lado la pregunta, y por el otro lado, sí, hemos recibido comentarios digamos, del lado de Sierra y de Sandungaray, si todavía Sandungaray sigue siendo una de las localidades más comprometidas en cuanto a la cantidad de casos. Bien, seguramente hoy en horas de la tarde, cuando se terminen de ultimar los últimos números, se van a actualizar la placa. Tengo extraoficialmente los números y hay datos adelantadores y otros no tanto.
dato alentador y más que alentador es que el total de casos activos ha bajado porque habíamos llegado a estar en los 100 casos o incluso pasarlos por poco los 100 casos. En este momento estamos en 98 casos. Yo no diría, no podemos hablar de una reducción porque son números muy bajos, pero al menos dejó de crecer el número total de activos. Eso es un dato más que alentador. Como un dato, teniendo una mirada integral, ¿no? Una mirada distrital, como dato no alentador, es la situación que se vive en Sierra de la Ventana, que en muy pocos días, por decirte, del domingo hasta acá, creció en nuevos 12 casos. Es decir, Sierra de la Ventana en este momento es la localidad del distrito con mayor cantidad de casos activos, un total de 42, en relación a los 21 que tiene Saldungaray, llegó a tener más casos, y a los 29 que tiene actualmente la localidad de Torquins, con un Villa Ventana con apenas 4 casos, que hace 2 días no tenía, y San Andrés de la Sierra también con 2 casos activos. Así que son datos buenos y malos dentro de estos números que tiré. Insisto, estamos estables en el total de números activos, estamos estables e incluso con una tendencia a la baja en los casos en la ciudad de Torquins, pero con un crecimiento muy alto, alarmante, en la localidad de Sierra de la Ventana. Exponencialmente es una barbaridad esos números, ¿no? Es muchísimo. Un Federico, una persona que integra el equipo de la Secretaría de Gobierno y se tomó el trabajo por voluntad propia, eso es muy bueno también de crear estadística, y realmente el porcentaje de habitantes, la densidad de habitantes con COVID que hay en Sierra de la Ventana en base a los positivos que hay dividido la distribución de habitantes, la verdad que es muy alta, que si esto estuviera ocurriendo en un distrito como La Matanza, estaría como noticia en absolutamente todos los medios. Pero bueno, como se trata de una localidad chica y no hay mayor gravedad, quizás pasa en segundo plano, pero es una densidad muy alta de personas con COVID positivo, activos en este momento, ¿no? Que lo tuvieron en relación a la cantidad de habitantes que tienen. Una última, Ezequiel, porque se nos está por cortar el satélite, ya el Zoom. ¿Se le atribuye esto a Semana Santa, a la afluencia de turistas, o no hay, digamos, una orientación para saber el porqué de estos números? No, de ninguna manera hay ningún indicio que pueda llegar a demostrar la incidencia del turismo en lo que fue el crecimiento de los casos, más allá de que uno ha escuchado alguna barbaridad de ese tipo, como que ya lo dan como comprobado. Sí que en las localidades de Saldungaray y de Sierra de la Ventana, producto de que en la primera ola de COVID hubo muy pocos casos, era Vox Populi que había muchas conductas relajadas en cuanto a las medidas preventivas. Es eso el motivo, a diferencia de Torquín, que tuvimos una primera ola bastante más dura que en el resto del distrito, y quieras o no, pareciera que hubiera mayores cuidados acá. Pero cuando uno analiza casos en particular, porque eso es lo que tiene de bueno los pueblos, que nos conocemos todos, y sabemos que una persona fue un caso positivo, tarde o temprano terminás ligándolo a un nexo de un familiar que tuvo y compartieron una cena, un almuerzo, un viaje en auto, que estuvieron en Bahía Blanca reunido con gente que después dio positivo, o que estuvieron en Buenos Aires y que dio positivo. Así que no hay nada que haga pensar que el turismo haya tenido una incidencia directa en el crecimiento de casos en la comarca.